ex M-19, ex senador entre 1998 y el 2002, también asesor en el proceso entre los paramilitares y el gobierno Uribe, mejor dicho, un sinfín de cosas. Mucho gusto, ¿cómo estás? Me alegra saludarlos y estar con ustedes aquí compartiendo reflexiones y experiencias. ¿Cómo empezó tu vida política? ¿Cómo empezó ese nacimiento y cómo puedes explicar esa vocación? Siendo muy joven, yo entré al M19 a los 15 años y eso tuvo que ver con la circunstancia de cuando Carlos Pizarro y Ramiro Lucio, mi tío, cayeron presos en la época de la guerra con el M19 en el año 79. Obviamente esa conmoción familiar, pues generó una circunstancia, te repito, una especie de conmoción familiar, significó muchísimas reflexiones sobre Colombia, sobre su historia, la realidad humana que estaba viviendo en ese momento la familia, todas esas experiencias, diría yo, en un muchacho de 15 años son muy marcadoras. ¿Qué cree que, digamos, diferenció al M-19 en la época de, digamos, el nacimiento de muchas más guerrillas frente a las otras ideologías, frente a lo que hacían, frente a los símbolos que daban pues, en sus expresiones? No, el M19 fue una organización absolutamente distinta. Yo te podría decir que primero y primerísimo por la característica y la personalidad y la condición humana de su dirigencia, de su gente. Pizarro, Fayad, Bateman, en fin, que teníamos una relación entre nosotros mucho más de amistad y de un sentido de respeto humano y de liderazgo que el que había en otras organizaciones. Y todo eso tenía que ver con una diferencia principalísima, y es que el M19 fue la única organización que terminó abrazando la democracia, a diferencia de las otras organizaciones que eran marxistas, leninistas, comunistas. Y por último, hubo otra diferencia muy grande, y es que el M19 propone la paz y termina haciendo la paz. La propuesta de paz en la última etapa de la historia colombiana surge precisamente de la toma de la Embajada de la República Dominicana. Jaime Bateman en ese contexto propone la paz, propone la negociación política para la solución del conflicto, contra viento y marea, no solamente contra el establecimiento y el Estado y los partidos que en ese momento rechazan la propuesta, sino contra las organizaciones guerrilleras, marxistas, te repito, para quienes la negociación política y la paz era una traición a la revolución, sobre la tesis primaria de que sentarse a negociar con la oligarquía, sentarse a negociar con el establecimiento, era una traición al pueblo. Pero ¿cómo fue ese cambio? Y no solo a nivel, digamos, temporal y pragmático, sino entrar a una democracia después de haber estado en una guerra. ¿Cómo lo recibe a usted la institución, el Congreso, el Senado? ¿Cómo recibe a una persona que tuvo ese pasado? ¿Fue muy difícil entrar a las instituciones? A ver, hay algo que la gente no recuerda, y es que lo negociado a lo largo de un año que duró la negociación con el M19, todo lo que se negoció se cayó. Nosotros nos demoramos meses con el gobierno, estableciendo inclusive unos mecanismos de favorabilidad política y electoral sobre la premisa de que efectivamente entrar al ejercicio democrático y electoral desde una experiencia armada como la del M19 iba a ser sumamente desventajoso. Y sobre esa premisa se establecieron unos mecanismos, hoy llamaríamos unos algoritmos políticos, para que por cada voto el M19 se contabilizara de una manera distinta de la de los partidos. Y llegamos a un acuerdo político. Y eso se presentó al Congreso de la República y el Congreso de la República alcanzó a aprobarlo. Había consenso entre los partidos. El proceso de paz con el M19, a diferencia, por ejemplo, del proceso de las FARC y Santos, jamás produjo polarización y división nacional. Todos, óiganme bien, todos los partidos estuvieron de acuerdo y acompañaron el proceso con nosotros. Pero estando ya aprobado
ese paquete de negociación con nosotros. Esa negociación nuestra iba incorporada en un proyecto de acto legislativo de reforma constitucional del proyecto Barco. Y a último momento, el narcotráfico con Pablo Escobar le metieron un mico, estamos hablando de diciembre del año 89. Sí, que en diciembre van todos los micos en los En proyectos. diciembre van los micos, ese es como el zoológico del tema. Y el gobierno decidió retirar el acto legislativo y se cayó toda la reforma, incluido lo negociado con el M-19. Y entonces Pizarro les dice, bueno, hagamos una cosa, resolvamos el tema jurídico y nosotros bajamos a construir y a defender la paz. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de nada, por la paz. A Carlos lo matan muy rápidamente, 40 días después de bajar en el avión. Alcanzó a hacer una improvisadísima campaña electoral de la alcaldía de Bogotá. Muere Carlos, asume la conducción del movimiento Navarro, afronta la campaña presidencial y saca una votación muy importante. Y después vienen las elecciones a la constituyente, donde el M-19 saca prácticamente 1 millón de votos, que en ese momento fue una cifra muy grande, es decir, fue individualmente la mayor votación de la constituyente. Luego allí se dio, digamos, ese proceso de legitimación en la práctica del proceso de paz del M-19 a propósito del apoyo masivo de la sociedad. Creo que es muy interesante que pues la democracia no se puede hablar sin mencionar la guerra y asimismo la guerra no se puede hablar sin mencionar la palabra paz. Y usted, digamos, habiendo participado en un proceso de paz como lo fue el del M-19, sabe que además del proceso de paz, que además de la desmovilización, estos procesos también generan, tal vez decirlo, un monopolio de la historia. Entonces generan una narrativa de cómo ellos o el gobierno o el Estado decide y quiere contar la historia. Para eso, adelantémonos un poco al proceso de paz de Santos, firmado en el 2016. Usted conociendo esta guerra desde, no su principio, pero desde su punto de inflexión tal vez, ¿qué narrativa cree que está contando este proceso de paz, la Comisión de Verdad, y si usted está de acuerdo o no con esta narrativa? La historia nuestra ha tenido la presencia, ha sufrido la presencia de la violencia. Y obviamente esa realidad, que repito, es una realidad, ha venido marcando la narrativa de la historia de Colombia. Cuando uno mira, por ejemplo, el informe de la Comisión de la Verdad, que más que un informe de la violencia terminó proponiéndose como una versión de la historia de Colombia, observa uno que esa hiperconcentración o esa hiperexposición de la violencia en el contexto de la historia de Colombia intoxica demasiado la visión de la historia y con esa visión de la historia, la aproximación de la propia sociedad y la gente a nuestro propio país. Yo decía en uno de los Cívicos Live que hago los miércoles, decía, mire, yo me he puesto a pensar, la persona más famosa de mi familia soy yo, tal vez el más conocido porque he sido senador y porque vengo del M-19, mil cosas. Y en esa versión de la historia de mi familia, pues aparezco yo, pero esa no es la historia de la verdad ni la historia de mi familia. Cuando yo estaba en el M-19, prácticamente toda mi familia, mis padres, mi hermano, mis primos, mis tíos, ellos estaban trabajando y construyendo familias y desarrollando empresas y siendo empleados y yendo a la universidad y estudiando y criando hijos, construyendo país. Yo diría que en esa etapa de la guerra del M-19, el país se construyó por esa gente anónima, no famosa, que han sacado esta sociedad adelante. Y esa lectura hiperconcentrada en la violencia desconoce y omite a esa inmensísima mayoría de la sociedad que es la que ha construido el país. Es una pregunta muy interesante entonces. Si es entonces la gente, no les quiero decir así, pero anónima, tal vez no famosa, que ha logrado construir este país, la guerra y sus actores, todo el contexto de la guerra, ¿ha dejado beneficios para el país? Yo me he hecho esa pregunta mil veces. Y al cabo de los años, nosotros firmamos la paz hace 35 años. Y no solamente a partir de la experiencia de los otros, y de esa guerra terrible y criminal de las FARC y terrible y criminal de los paramilitares y todas esas cosas que hemos visto, sino a través de la propia, del M-19, la experiencia propia. Yo sí llego sin ninguna duda a la conclusión de que la violencia ha sido terrible en nuestra historia. No ha dejado nada bueno. El progreso de Colombia, porque nosotros tenemos un país. Y tenemos un país con progreso. Eso sería muy superior si no hubiéramos tenido violencia. Por el contrario, uno dice, hemos tenido eso pese a la violencia. Y hay otra cosa que hay que entender.
En la historia del M-19 a uno le preguntan mucho. ¿Y cómo fueron las operaciones? ¿Y cómo fue la toma de la Embajada de la República Dominicana? ¿Y cómo fue el rol, las armas? ¿Y qué pasó con el...? Claro, la épica. Mire Netflix y mire el cine. Claro que eso tiene mucha pasionalidad y vida y mil cosas. Pero no nos equivoquemos. Lo más importante de la historia del M-19 no fue la guerra del M-19. Lo más importante de la historia del M-19 fue la paz del M-19. Si nosotros, fíjate, en esa hiperconcentración en la narrativa de la violencia que intoxica la visión histórica, pues hacemos el énfasis como lo hace Petro, la bandera de la paz, de la bandera del M-19 como bandera de guerra, como bandera de conflicto, y no se recoge la historia de paz, pues estamos intoxicando, repito, la historia y eso no le sirve a las nuevas generaciones. Aquí cambiando un poco de tema, pues he de admitir que antes de empezar la entrevista, Carlos me estaba comentando que está empezando una serie de las grandes mentiras de Gustavo Petro en el M-19. No sé si nos quiera contar alguna premisa, alguna historia. Me preguntan mucho en reuniones, en fin, ¿o si era Petro de verdad tan importante en el M-19 y todo eso? Entonces dije, no, vamos a contar las mentiras de Petro sobre el M-19, comenzando por la mentira de que él era una persona importante en el M-19 cuando en realidad no tenía ninguna significación. Nunca estuvo en las decisiones importantes ni en las discusiones definitivas. En fin, eso no fue un personaje importante en la historia del ¿Era M-19. un personaje conocido? No era una persona conocida y mucho menos ante la gente. Por ejemplo, el primer capítulo cuenta cómo Petro miente cuando se inventó que él había convencido a Carlos Pizarro de firmar la paz y que Pizarro entonces tenía supuestamente un acuerdo por allá secreto, truculento con Jacobo Arenas de las FARC para sabotear y hacerle trampa al gobierno y que entonces Gustavo Petro fue quien en una aparición y en una revelación se sentó con Pizarro y lo convenció de hacer la paz. Eso es un embuste, ¿no es cierto? Quien lideró de comienzo a fin el proceso de paz del M-19 fue Carlos con el gobierno de Obama. Quiero preguntarle, con base en su respuesta, de que pese a la violencia existe una sociedad, la violencia no ha traído progreso, existen situaciones que justifiquen la violencia, el tomar armas, es decir, por ejemplo, un abuso de poder del gobierno en turno, de los próximos gobiernos, un autoritarismo, un golpe de Estado, digamos, una restricción a los derechos humanos, a la democracia, un ataque a ello, justifica la violencia sabiendo todo lo que nos ha traído. Si hoy hubiera un levantamiento que acude a la violencia para enfrentarse a Maduro, yo creo que es explicable. Pues a ver, ¿cómo se enfrenta? Se les roban las elecciones, les detienen a la gente, la torturan, la asesinan, la desaparecen. ¿Cómo se enfrenta ese monstruo? Luego ahí ya más que una discusión de orden ético en sí mismo. Pero yo creo que en genética de la teoría política, pues frente a una tiranía, frente a una dictadura y frente al asesinato de la gente como esto ocurre y como hacen estos dictadores, pues eventualmente sí se debe pensar en la posibilidad de una respuesta violenta de la sociedad frente a la tiranía. No obstante esa discusión, en Colombia hoy de ninguna manera se justifica el uso de la violencia contra el Estado, porque es que nosotros a lo largo de la historia hemos construido una democracia. Aquí hay pluralismo político, con todas las distorsiones y los problemas que tengamos, la corrupción política, las locuras inclusive que está haciendo este gobierno. Las sociedades debemos al máximo actuar en democracia, actuar pacíficamente, organizarnos cívicamente, discutir pacíficamente, porque es una conquista histórica, la más importante. Luego, para serte muy puntual en la respuesta, frente a la realidad colombiana, no solamente no debemos aceptar justificaciones mentirosas que intenten explicar el uso de la violencia en la política en Colombia, sino que debemos como sociedad tomar la decisión de erradicar por completo el uso de la violencia en la política. Con esa respuesta, perdón, ya acabo, pero es que le tengo que preguntar lo siguiente. ¿Qué le diría usted a un joven que está dispuesto a defender la democracia, que para defenderla debe meterse a este estrecho tan difícil que estamos pasando con ella? Ante pues una comunicación política cada vez más tirando hacia el autoritarismo, hacia la comunicación radical, ¿qué le diría a un joven que necesita defenderla?
cómo meterse a él y cómo defender la democracia. Fíjate una cosa, me haces recordar, el 24 de diciembre pasado vi una entrevista magnífica de María Corina Machado. Fue una entrevista muy decembrina, muy como de la época. Y en una pregunta, la periodista le dice a María Corina, si volvieras a nacer, ¿qué harías distinto? Y María Corina le dice, si yo volviera a nacer, tal vez comenzaría a hacer política más joven, más temprano. ¿Qué pensaría un joven colombiano si escucha a María Corina? Y dije, lo primero que podría pensar un joven colombiano es, María Corina está loca. Meterse uno a la política, a esa corrupción con esos partidos, y es explicable la inmensa crítica y el rechazo que causa la actividad política en la mayoría de la sociedad colombiana por la corrupción política. Pero di un paso adelante y me preguntaba qué pensaría un joven colombiano que entiende el mensaje. Ese joven lo primero que diría es, ¿y a dónde me meto? ¿Con quién hago esa política? Porque la verdad es que los partidos de hoy son un desastre. Como partidos, la precariedad del liderazgo político en Colombia es muy grande, pero hay que construir nuevas opciones. Y este país, los dueños de este país no son los partidos. El dueño de este país es la sociedad. Esa gente anónima que hablábamos ahorita, que sale a trabajar, que construye familias, que le apuesta. Yo creo que tienen que surgir fuerzas cívicas nuevas en los municipios, en los departamentos, en las regiones, en Bogotá, en todas partes. Es necesario, la historia tiene que parir en estas circunstancias de crisis de las democracias y de la corrupción política, nuevas alternativas, nuevos liderazgos, nuevas formaciones, que saquen la democracia adelante. Carlos, muchas gracias por esta entrevista. No, hombre, con todo gusto.